Llegamos por fin a estudiar qué impacto tiene de verdad la ficción audiovisual. Es decir, cómo me influye de forma real en mis cambios de percepciones, de actitudes, de percepción de la realidad social, cómo influye el hecho de consumir televisión, contenido audiovisual, noticias o ficción narrativa. Bueno, pues Germer, uno de los grandes autores que se dedica a estudiar este tema, elaboró con su equipo una teoría que le llamó la teoría del cultivo, que querían comprender exactamente qué impresiones, qué creencias se modifican en el espectador cuando se expone de forma sistemática a un contenido audiovisual. A lo largo de los años 70, sobre todo se dedicaron a estudiar cómo se alteraba la percepción de la vida social en relación a la violencia. Se dedicaron a estudiar la programación en máxima audiencia y lo que descubrieron es que el delito ocurría en televisión 10 veces más que lo que ocurre en la vida cotidiana. Además descubrieron que la violencia, por ejemplo, se ejercía siempre con las mismas víctimas, que tienen unos perfiles estables, no de forma aleatoria, como ocurre más veces en la vida cotidiana. Claro, ¿esto qué pasa? Que ellos dijeron, por eso las personas que consumen televisión tienen una mayor sensación de vulnerabilidad, de riesgo, entonces sales a la calle con miedo, porque claro, te pueden pasar cosas horribles, como las que ves en la tele. ¿Por qué te crees que es mucho más probable que te ocurra, por ejemplo, ser víctima de un delito, que lo que te puede ocurrir de forma natural? Por eso al final lo que provoca es una desconfianza social, que estás mirando al otro como un sospechoso que me puedes atacar, me puedes robar, me estás mirando así porque quieres hacerme algo malo, porque estoy acostumbrado a que esto ocurra en la televisión, sobre todo el contenido televisivo que consumo. Por eso la teoría del cultivo lo que defiende es que cuanto más tiempo se exponga a la persona al consumo de televisión, más le va a cambiar sus creencias sobre la realidad social en la que viva, y más se va a aparecer la realidad que él se cree que vive en su sociedad con lo que se muestra en la televisión. Después de varios años, esta teoría del cultivo, desde luego, ha abierto la mano y se ha dedicado a estudiar muchísimos otros temas, no solo la violencia, que es donde más ellos desplegaron esta teoría, ¿no? Pero al final, la teoría del cultivo, ¿para qué sirve? Para comprender cómo cambian las creencias y las actitudes de las personas en relación al contenido televisivo que están consumiendo. Hay un caso súper divertido, que es cómo aumentaron en Amazon la venta de las máquinas de coser cuando se estaba emitiendo esta serie que se emitió hace unos años, que se llamaba El tiempo entre costuras. Amazon reporta que aumentaron en más de un 130-140% las ventas de las máquinas de coser, y además precisamente en el horario en el que esta serie se emitía. Entonces otro autor en el 2009 lo que hizo fue diferenciar dos tipos de creencias diferentes, es decir, cómo influye el contenido televisivo en las creencias de las personas. Pues él dice, hay dos tipos de creencias, una creencia que se llama de primer orden. Estos son los tipos de creencias que se basan en la probabilidad o la frecuencia de que algo ocurra en la vida cotidiana. Y se estudian a través de las encuestas, de los autoinformes, con preguntas como ¿cuánto de probable cree usted que es que se vea implicado en un acto de violencia? Y entonces dan dos alternativas de respuesta. Una que corresponde a lo que se contestaría si lo que sale en la tele es verdad, y otra que es lo que corresponde a la realidad. Entonces, si la gente contesta la respuesta que se supone que es la que sale en televisión, a esta le llaman respuesta de televisión. Con lo cual, analizan cuántas horas de televisión consumes y cuánta gente en proporción contesta a esta pregunta, que es la que refleja la realidad de la tele. Y efectivamente es así, a más horas de televisión consumidas, más fácil es que yo perciba como más frecuente, por ejemplo en este caso, los actos de violencia. Luego tenemos, que lo ha estudiado la teoría del cultivo, las creencias de segundo orden. Estas creencias entran dentro de todo lo demás. Si las creencias de primer orden es solo cuánto de probable crees que es que ocurra algo, aquí es creencias que son actitudes respecto al resto de grandes temas. Pueden ser temas como el aborto, el cambio climático, la limpieza de las calles, el fútbol, cuánto cobran los futbolistas. Estas creencias de segundo orden no tienen un medidor cuantificable en televisión. Entonces, ¿cómo sé yo que estas creencias de segundo orden están influyendo en las personas? Pues en este caso su respuesta de televisión será aquella respuesta que se asemeje mucho más a lo que se dice en televisión sobre estos temas. Conclusiones de la teoría del cultivo. Pues ha demostrado que el consumo de televisión influye en la percepción social que yo tengo solo por el hecho de consumir televisión, me influye en cómo percibo las profesiones, temas de ciencia, la discapacidad, la violencia doméstica, el cambio climático, las minorías étnicas, las relaciones de pareja y un montón de creencias sobre la vida social. Y además se ha estudiado que el consumo de televisión se asocia con un exagerado sentido de la desconfianza, de la inseguridad y de la vulnerabilidad. Se asientan percepciones estereotipadas sobre los roles de sexo y los ancianos. Y ahí genera una reducción de la felicidad, la satisfacción propia de la vida, porque se promueve muchísimo el materialismo. Ahora, ¿y esto por qué ocurre? ¿No? Aquí la siguiente pregunta es, ¿qué efectos psicosociales tiene el consumo de televisión en la persona para que se modifique de esta manera sus creencias de todo lo que ocurre en la realidad social? Bueno, pues tenemos dos modelos para comprender por qué ocurren las creencias de primer orden sobre frecuencia y probabilidad de que algo me ocurra,
y las creencias de segundo orden, sobre las actitudes respecto a un montón de temas sociales y personales. Entonces, para poder explicar las creencias de primer orden se ha basado en un modelo de procesamiento heurístico. ¿Recordáis? Este procesamiento heurístico es cómo yo a nivel cognitivo analizo la información tomando una ruta periférica. ¿Cuándo tomo yo una ruta periférica de análisis de la información que recibo? Pues cuando realizo sesgos cognitivos, es decir, procesamiento heurístico. Uno de ellos es la accesibilidad, es decir, que yo cuando tengo que traer a la memoria algo para emitir un juicio o tomar una decisión, recojo de la memoria lo primero que me viene, es decir, la información que está más accesible. ¿Qué pasa si consumo contenido televisivo? Pues que tengo mucho más disponible la cantidad de contenidos, de cosas que se dicen o cómo se cuentan ciertos dramas de la ficción, esto lo tengo mucho más accesible en la memoria, con lo cual tenderé a resolver mis problemas o situaciones personales, familiares o sociales con la información más disponible. Por eso la frecuencia de exposición a los contenidos televisivos lo que hacen es facilitarme el acceso precisamente a esta información que siempre tengo ahí en primera línea para ser recuperada. Conclusión de este modelo de procesamiento heurístico para explicar cómo la televisión influye en las creencias de primer orden, que el principal efecto que tiene la televisión en los espectadores, en los que consumen contenido televisivo con frecuencia, es hacer más accesible determinadas informaciones, no todas, solo estas en concreto que son de las que se hablan. El segundo modelo para explicar las creencias de segundo orden, es decir, cualquier actitud o opinión sobre el resto de temas sociales, se ha llamado modelo online. Este modelo lo que dice es que cuando yo presto mucha atención, estoy muy motivado a consumir un determinado contenido, la capacidad de influencia de este contenido en mis creencias es mucho mayor. A ver, es cierto que muchísimas ficciones de series, de películas, no se hacen con el objetivo de persuadir sobre una actitud concreta, pero sin duda lo hacen para entretener, para pasar un buen rato o para pasar un rato divertido. Ahora, cuando yo estoy consumiendo un material que es por entretenimiento, mi tipo de exposición es mucho más del tipo de enganche. Es decir, entro en una ficción narrativa con mucha más motivación, más atención, y precisamente esta capacidad atencional de focalizar mucho mayor, de implicación de lo que está ocurriendo, es lo que me hace que el impacto que tiene, la influencia que tiene los supuestos de contenido, supuestos de actitudes o percepción sobre la realidad social que estoy consumiendo, las integro mucho mejor, soy más influenciable precisamente por este alto nivel de motivación, este alto nivel de atención.